¿no? Bueno, yo sí voy a aportar una para que se hagan una idea de la importancia que tiene. Si no existiera esta herramienta, yo tendría, cuando a mí me robaron mis datos de mi tarjeta, hace muchos años, yo tuve la fortuna de hacer todo esto por correo. Todo el reclamo, todo el procedimiento legal. De pedir que anulara cosas. Eso te demuestra en el fondo que esta herramienta es sumamente versátil. ¿Bien? Cuando hablamos de formalidad y el registro del habla, muchachos, se refiere al cómo vamos a escribir el correo. ¿Ya? Profesor, Dígame. se pega y se escucha súper mal. Sí, es un tema con la internet de acá, estimado. No puedo hacer mucho solucionar ese problema, así que ojalá tener paciencia, si no no puedo más que ver paciencia. Voy a tratar de solucionarlo. Ya, y estamos aquí, el Nicolás, el Eduardo, está tratando de solucionar el problema, a ver si podemos mejorar un poco la conexión, ¿ya? Así que eso, bueno, en cuanto a la formalidad y el registro del habla, lo que es importante entender es que ustedes, cuando se dirijan a alguien a un correo, es muy importante saber qué tipo de relación tienen con esa persona o qué relación quieren establecer con esa persona, ¿ya? Por ejemplo, a uno le pasa muchas veces como profesor que recibe correos y no vienen con un registro que correspondería a una relación profesor-alumno, ¿ya? O a veces llegan mensajes como, ahí está, sin presentarse, sin saber quién es, de qué curso es, su nombre, etcétera, 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 ¿ya? El tema de la ortografía también pasa a ser súper importante, ¿ya? Porque el correo muchas veces es su carta de presentación. Claro, y de hecho, un correo con mucha falta de ortografía, con un mal registro, que ocupa un registro que uno ocuparía con un amigo, es una mala presentación frente al otro que te está leyendo. Es por eso que uno por lo general cuando manda, cuando la relación entre el emisor y entre el emisor y el receptor es asimétrica, es decir, que es diferente, uno está arriba, el otro está abajo, no estamos en la misma condición, uno recurre siempre a registros formales. Estimado, 2 puntos, esperando que se encuentre muy bien, me dirijo a usted para solicitar tal y tal situación, o tal y tal acción, esperando que se encuentre esperando una respuesta pronta de su parte, me despido. ¿Ya? Eso vendría siendo un registro. Eso sería un registro de carácter formal. ¿Ya? Un registro de escritura formal sería estimado, esperando que se encuentre muy bien. Por ejemplo, si yo a ustedes no los conociera de nada, ni siquiera supiera que son mis estudiantes, probablemente recurriría a ese registro porque no hay una confianza, ¿ya? Entre medio. Ahora, si después con el paso del tiempo tenemos confianza, puede cambiar un poco el registro del habla. Evidentemente, uno con sus amigos no habla de esa forma. Uno con sus amigos dice, buena compadre, ¿cómo estáis tanto tiempo? Oye, ¿cómo se va la vida? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está la señora? Y el registro es completamente diferente. En un escrito pasa exactamente lo mismo. Es más, probablemente en sus cuadernos ustedes tienden a abreviar palabras, a ocupar expresiones, el por qué lo hacen con la X y con la Q, y una cremilla arriba, ya, quizá el estabas, por ejemplo, lo pueden abreviar con E y escriben estabas, que es normal muchas veces cuando uno toma notas o toma apuntes. Esos registros del habla son para determinadas instancias, no para todas. Y un correo es exactamente lo mismo, ¿ya? Por eso dice que el correo debería estar escrita siempre dependiendo de la relación que existe entre el emisor y el receptor. ¿Quién emite? ¿Quién recibe? ¿Ya? Usando un lenguaje claro y comprensible. Y ahí entramos, por ejemplo, cuando muchas veces los profesores, los educadores decimos, letra clara y legible, por ejemplo, es parte de eso. ¿Ya? O, no sé, alguna vez lo escucharon cuando eran más jóvenes, quizás, no escriba con patas de gallo, o no escriba jeroglífico, escriba, ¿ya? Bueno, a mí sí me lo dijeron un montón de veces. Por eso lo cuento como experiencia. ¿Ya? Y además del lenguaje, por ejemplo, cuando ustedes escriben una respuesta, tienen que, también estimados,
pensar en que la persona que lo está leyendo tiene que entender el mensaje, ¿ya? Por lo tanto, una estructura, como este párrafo que está estructurado de una forma que ustedes lo pueden entender, ¿ya? De eso se trata también el lenguaje claro y comprensible. No debemos olvidar que el énfasis está centrado en el destinatario, o sea, yo me estoy centrando en entregarle un mensaje a una persona, ¿ya? Pues entonces, por eso tengo que ser claro. Es muy importante que se identifique el contexto y la relación con el destinatario, pues de otro modo la carta no puede cumplir su objetivo. Eso es lo que les decía, el contexto y la relación de simetría o asimetría. Entre pares la comunicación es distinta que entre personas de distintos rangos. Cuando yo voy a mi trabajo a hablar con mi jefe, hablo de una forma muy diferente que hablo con mi compañero puesto de trabajo. ¿Cierto? Eso habla de asimetría. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Alguna pregunta? Excelente. Los que están en forma virtual, ¿dudas, preguntas o queda claro también? Si no hay respuestas, tendré que quedar claro. ¿Ya? Bueno, aquí hablamos de los registros del habla. Probablemente si ustedes lo habrán escuchado el lenguaje el año anterior, o si no lo escucharon este año, y aquí estamos con esto que hablábamos del contexto. ¿Ya? Adecúan su manera de actuar y de hablar a la situación que se enfrentan. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tienen una prueba, escribir de la misma forma que toman apunte en una clase o intentar que le ponga una buena nota al tiro. ¿Cierto? Ya, se adecúan. Por ejemplo, si yo los saco una interrogación ahora, de la misma forma, ustedes van a hablar de otra forma probablemente. Van a intentar, por ejemplo, usar los conceptos que yo utilicé en clase, el tema de la pronunciación, por ejemplo, no se van a referir a mi forma de un tú quizás, sino de un usted. Eso tiene que ver con los registros del habla, ¿ya? Y eso te puede costar el trabajo, obtener o no obtener un trabajo. ¿Ok? Entonces, a considerar. Esto no significa que existan formas correctas o incorrectas de hablar. Eso es súper importante también. ¿Ya? No piensen que existe solamente una forma de hablar. ¿Ya? Y todos los usos del lenguaje son válidos en la medida que nos permitan comunicarnos y lograr las intenciones que tengamos. ¿Ya? Pero siempre recordando ese aspecto del contexto. ¿Ya? Y es por eso que les vuelvo a insistir, el tema de cómo yo me comunico con mis seres cercanos, con gente con la que yo no conozco. A mi hijo, a mi pareja, a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Una forma de hablar y me van a entender, pero con un externo probablemente voy a ocupar otra forma de hablar. Por lo tanto, la norma del lenguaje, la norma no es una imposición general. Habla de norma, se refiere a la norma del lenguaje. ¿Ya? Recuerden que el lenguaje tiene ciertas normas en determinados registros del habla. ¿Ya? No está en un uso correcto de la lengua, sino que en el adecuado uso de una norma específica para la determinada situación. Volvemos al tema del contexto, y eso es súper importante. Y voy a ser majadero con el tema, pero es fundamental para el objetivo que tiene esta unidad de correo electrónico, en TIP, y pensándolo en un uso que ustedes podrán darle a nivel profesional. ¿Ya? Si es que ya no lo han hecho. Si lo han hecho, es simplemente un recordatorio. ¿Ya? Existen distintos tipos de factores que influyen en nuestro registro de habla. El lugar donde ocurre. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, si ocurre en medio del patio de la sala, en el patio, es diferente a que ocurra en la sala. Porque en la sala hay ciertas normas extras que se incluyen. Probablemente yo fuera mi amigo, lo puedo tratar con cierto garabato coloquial de cariño, ya el terminado en on, el Ramón, lo puedo tratar de esa forma, y quizás va a pasar así desapercibido porque es mi amigo, no se va a enojar. Pero dentro de la sala, si el profesor o el educador te escucha, te va a decir vocabulario, lenguaje, ¿ya? A los más chiquitos, sobre todo niños jóvenes, esa palabra no se ocupa en la sala, ¿ya? Eso se refiere al lugar donde ocurre. Inclusive el volumen va a cambiar.
Si yo estoy hablando con mi amigo probablemente en una faena, no lo voy a tratar como estimado amigo, venga acá por favor a ponerse su casco y sus guantes. Sino, oye, ven para acá, y el rosario, ven a ponerte la... Cambia, según el espacio en el que nos encontremos, ¿ya? También, ¿cuál es el objetivo que quiero? Es muy diferente decirte, por ejemplo, piensen en la entonación que ustedes pueden ocupar, por ejemplo, cuando están retando a alguien. Cambia, ¿ya? Como decir, por favor, muévete. Muévete, po. Eso ya cambia en el fondo también el objetivo. Se quiere que se mueva al tiro o... Todo eso es diferente. El tema que se está hablando. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuando estamos hablando, no sé, del objetivo del trabajo, de los montos, de las remuneraciones, de mi responsabilidad, el registro del habla va a ser muy diferente a el que yo voy a tener quizá hablando con un amigo en un partido de fútbol. Oye, ¿viste cómo este malo se perdió el gol solo? No, sí, terrible, malo, es que retar. Y también. Entonces digo, cambia mucho. Según el tema que se está hablando. En una reunión de apoderados, por ejemplo, si ustedes, algunos de ustedes son padres, van a la reunión de su hijo, es muy distinto el trato con la tía. No, tía, si yo sé que a veces se porta un poquito pesado, se porta mal. No, yo sé que a veces puede ser un poquito complicado. No sé, a llegar a la casa y hablar con tu hijo del tema. Cambia mucho. Piensa en las reuniones de apoderados. ¿Ya? La relación entre los interlocutores. Volvemos al tema, la confianza. Desconocido, conocido. Amigo, cercano, desconocido. ¿Ya? Y el canal utilizado. ¿Por qué también aquí el tema? Es muy diferente redactar una carta a hablar persona a persona. Las expresiones que voy a usar probablemente son diferentes. Si estoy escribiendo una carta, o estoy escribiendo un email, o estoy escribiendo una prueba escrita, me voy a dar el tiempo de pensar. Lo voy a revisar y decir, ¿está bien o está mal? Y lo voy a rehacer, probablemente lo voy a tarjar, lo voy a cambiar. En cambio, en forma oral voy a decir, y quizás no voy a procesar tanto lo que estoy diciendo. Y ya pasado el tiempo me voy a dar cuenta, ¿en serio dije eso? Digo, cambia mucho. Me van a esperar un momento, chiquillos, que quiero cerrar esto que me tiene, que molesta bastante. Ahora sí. Porque sonaba de vez en cuando el y molesta. Ya. Ahora sí. ¿Ok? Hasta ahí, dudas, preguntas, algo que quieran aportar, alguna experiencia de vida que hayan tenido con esto que puedan comentar para enriquecer la clase, chiquillos. No sé. Lo que pasa es que cuando yo era chica escribía cartas, pero cartas normales, ¿no? O sea, de papel, todo eso. Todas empezaban con, querido, no sé tanto, espero que reciba esta carta, se encuentra bien de salud. ¿Ya? Por ejemplo, esas se llaman fórmulas que son para, por ejemplo, presentarse o introducir la carta. En el fondo es algo de cortesía. Lo que yo decía como estimado, esperando que te encuentres muy bien, es la misma idea. En el fondo es cortesía, demostrar un aprecio, un interés, un respeto, una preocupación por la persona. Que son fórmulas que por lo general se ocupan. Excelente acotación. No sé si alguien más querrá acotar alguna experiencia. Porque yo creo que más de alguno de ustedes ha vivido este registro más formal con la típica llamada de alguna casa comercial, de algún banco ofreciendo algún servicio. Se dan cuenta que es como, estimado, esperando que te encuentres muy bien, sabemos de tal empresa, te veremos hacer este y este servicio. Ese registro, por ejemplo, cuando hablan de un registro formal, piensen en eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque de esta forma te hacen sentir como te demuestran respeto, como alguien que eres querido, eres apreciado por la compañía, y de esa forma te intentan venderte el producto. Otro uso que tienen estas fórmulas de registro de habla y formalidad, ¿ya? Bueno, ahí hay un ejemplo, voy a ocultar esto, ahí, para que ustedes puedan ver un ejemplo, ¿ya? Generalmente las cartas o los correos formales siempre van a ir con una fecha, ¿ya?
La fecha y el lugar. Esto evidentemente es como un relato de fantasía, pero sirve como ejemplo. Cambiémosle quizá por Quillota, 4 de marzo de 2021. ¿Ya? Es una fórmula que ustedes van a encontrar siempre en los documentos oficiales, o cuando ustedes tengan que enviar algún documento oficial, es recomendable ponerle la fecha y el lugar de donde proviene. El saludo, señorita, o puede ser señor, estimado. Por ejemplo, en ámbitos profesionales también se estila ocupar el cargo que ocupa. Claro, ¿a quién se dirige? Por ejemplo, si ustedes quisieran ser formales con nosotros, quizás nos colocaría el licenciado no sé cuánto, porque es el grado académico que tenemos, que se ocupa también en muchas cartas formales, ¿ya? O si son, no sé, profesor tan, se utiliza. ¿Ya? El nombre de la persona, mediante esta carta me dirijo a usted para informarle que al término, tiene que ser acá, al término de su vida le haremos algunas preguntas de interés general. Y ahí te está introduciendo el tema. ¿Ya? Aquí quizás no está haciendo tan esta fórmula del saludo más correcto, más, que te haga sentir más querido, pero sí te dice, me dirijo a usted, no me dirijo a ti. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Si hubiese confianza, me dirijo o te escribo esto para, ¿ya? El usted ya denota cierto grado de formalidad, de distancia, de asimetría, ¿ya? Haremos una siguiente pregunta de interés general. Estas son: ¿era justo con sus padres? ¿Sintió que compartió su felicidad con los demás? ¿Aprendió a expresar su rabia sin dañar a la gente? ¿Soñaba que el mundo ideal podía construirse en la Tierra? Por último, pensaba que alguien más que usted, pero pensaba en alguien más que usted cuando miraba la puesta de sol. Ahí que ver el tema de la carta. Ahí te explicó de qué se trataba, cuál era el centro de la información que te querían entregar. ¿Ya? Que luego se lo podemos reemplazar, no sé, por un reclamo, un servicio técnico. ¿Ya? Estimado, me dirijo a usted con la siguiente inquietud, 2 puntos, y uno escribe: el día tanto me llegó la cuenta de, vamos a poner una empresa X, y tenía un monto de tal valor, coma, pero el servicio yo no lo he contratado. Y así uno sigue. Cambien esa parte por una carta de reclamo. Es exactamente lo mismo. Uno ahí lo que hace es entregarle, en el fondo, entregar la información que quiere hacer llegarle a otro. Un ejemplo más cotidiano: los que son padres o apoderados de hijos, piensen en las comunicaciones que le mandaban al profesor del colegio. Estimado profesor, 2 puntos, esperando que se encuentre muy bien, le informo que hoy día mi hijo Martín no va a poder hacer educación física porque le duele la guatita. Típica carta que llega al profesor de educación física, típica comunicación. Es lo mismo. Es lo mismo. O mi hijo no pudo llevar la cartulina porque me avisó el día domingo a las 12 de la noche y no había dónde comprar. Típica situación de familia chilena. ¿Ya? Y luego uno siempre coloca fórmulas de cierre. Con el fin de ayudarlo en sus reflexiones, le adjuntamos una selección de los mejores poemas de amor. Aprovechando la ocasión, lo saluda atentamente. Lo que sale ahí destacado en rojo es lo que se llama la fórmula de despedida, que la más común que probablemente ustedes vieron, la típica que te colocaba el profesor en el colegio cuando mandaba una comunicación. Atentamente, profesora Juanita, enseñanza general básica. ¿Ya? Esa estructura que dice que tan resumida, tan simple, es la estructura que debe tener todo correo electrónico, ¿ya? Porque es la estructura de toda carta. Y como dijimos en la clase anterior, el correo electrónico no es más que una carta virtual. ¿Ya? Y siempre al final va el nombre y la firma de la persona. Que en este caso, Esperanza del Solar, jefa de Departamento Tierra, Reflexiones Sociedad Anónima. Ahí iría profesora Marcela, profesora jefe, 4º año básico B. ¿Ya? Esta estructura, chiquillos, ustedes la van a tener que ocupar siempre que envíen una carta, o siempre la van a ocupar. De hecho, muchos de ustedes la ocupan inconscientemente. Sin conocerla, la utilizan. Porque aquí, ¿quién de ustedes ha escrito alguna vez algún mail o ha mandado alguna carta de reclamo? ¿Nadie? En el chat tampoco de la gente que está en su forma virtual. ¿Nadie ha mandado alguna carta de reclamo? ¿No? Por Dios, qué gente tan correcta. Yo, la mayoría de mis cartas tienen esa... ¿Ya?
estructura, la mayoría. Muy bien. De hecho, esa estructura es básica. ¿Y por qué? Porque en el fondo te va a aclarar muy bien todo lo que tiene que ir acá. Y aquí lo dice, se alcanza a leer acá. Lugar o fecha de emisión, saludo o vocativo, saludo. El cuerpo, que es esta parte, hasta ahí. La fórmula de despedida y la firma. Esa estructura es, por ejemplo, cuando hagamos ejercicio y te pidamos, típico ejercicio, mándale una carta a su profesor de TIP. Va a tener que tener esa estructura, y vamos a ver esa estructura con la formalidad correspondiente, con la ortografía correspondiente, y eso puede ser una actividad que fácilmente puede llevar una nota, y una nota fácil. Dígame. Dígame. El tema por uno creo un email o una carta o algo que sea por correo. A lo mejor no todos entienden, pero hay ¿Cómo? ¿Hay conexión? Gmail, que es el caso que nosotros no ocupamos, sí tiene autocorrección. Ya te diré, funciona en el 90-95% de los casos. Quizá hay palabras que son de otro idioma que tú vas a ocupar. Por ejemplo, si trabajas en la construcción, piping, que es tubería, te lo va a corregir. Si tú le colocas, por ejemplo, soldadura Indura punto azul 6011 y lo colocas todo junto, el punto azul 6011 te lo va a corregir. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, si, no sé, en trabajos muy específicos que ocupan los conceptos en inglés, por ejemplo, si ocupas conceptos en inglés, el Gmail te lo va a tender a traducir porque va a estar configurado el idioma de tu teléfono o el idioma de tu computadora, que es el español. Y por ejemplo, él no va a reconocer piping, por ejemplo, no va a reconocer, por ejemplo, otros conceptos como background, no sé, o conceptos que tú ocupas de otro idioma, Balotage, por ejemplo, que se ocupa mucho en ciencias políticas, también te lo va a corregir. ¿Ya? Pero en general tiene autocorrector, y eso es una gran ayuda. La sigla de la soldadura está en inglés. Por ejemplo, la MIC, la TIC, te las puede corregir, evidentemente. Sí, pero ahí tú tienes que tener la certeza de que tú sabes que se escribe así y dejarlo de esa forma. ¿Ya? Claro, pero si, no sé, pues si escribimos hola sin H y saludando, evidentemente te lo va a corregir y tú tienes ahí que corregir. ¿Ya? O sea, es un arma de doble filo porque tampoco puedes confiar 100% en él. ¿Ya? Pero sí, Profe, dígame. yo estuve haciendo un curso de computación y resulta, por ejemplo, de lo mismo de la autocorrección. Es, por ejemplo, si las cartas tú las haces a través de Word, la parte principal es el escribir y luego así hacen la corrección, una cosa así. ¿Ya? Así que, así como hacerla en Gmail, mandar un correo, Sí, también es una forma. claro, es como más, súper más fácil que hacerlo por Word, una cosa así, o por otro programa. O sea, la diferencia Sí, básica de entre un correo y una sí, carta. también se puede. Sí, de hecho, también se puede. De hecho, lo que muchos hacen también es que, eso lo vamos a ver quizá un poquito más adelante, que es adjuntado de archivo. ¿Qué va a ocupar si tú abres una ventana de correo? Va a ver que aparece un clip. Y ahí uno adjunta, por ejemplo, si tú le quieres trabajar como adjuntando la carta en un formato Word, lo adjuntas y le colocas la carta va en el adjunto. Y él va a saber lo que es un archivo adjunto. Pero eso quizá lo vamos a ver en unas clases más adelante, para cuando podamos hacer ejercicios que sean un poquito más prácticos. ¿Ya? Pero excelente acotación, de hecho también eso es una buena estrategia también. Si tienes una suite de Office, escribir la carta en Office, en el Word, que Word, ocupar el corrector ortográfico de Word y después copiarla y pegarla en el correo y enviarla. Que también es una fórmula que se ocupa mucho para evitar lo que tú planteabas, que son esas faltas de ortografía, que en el fondo le pueden quitar esa seriedad que requiere el instrumento. Salud. Aquí. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, donde hablamos del correo formal e informal. ¿Ya? Eso, nuevamente, contexto. ¿Ya? Pues les digo, recuerden que eso va a ser siempre súper majero y súper importante. Contexto. ¿Ya? Entonces, tomando como referencia, vamos a ver unos cuadritos y ya después iríamos llegando a una actividad de cierre, chiquillos. Ojo, la actividad de cierre no es la pregunta social, pero sí sirve como ejercicio para que ustedes puedan aprender, pues, evidentemente, a hacer una carta de buena forma y ahí me la van mostrando y yo te diciendo, bien, o hay que mejorar quizá el uso del lenguaje, la ortografía y todo eso, no sé si vamos honestos. El chileno por lo general es
en términos generales le cuesta la ortografía, ¿ya? De hecho, hasta a nosotros los adultos se nos pueden pasar las faltas de ortografía y es como, se me pasó, lo siento, ¿ya? A mí lo que me cuesta no es el tema de la ortografía, lo que me cuesta es cómo sacar lo que yo tengo en mi cabeza Ya. y pasarlo a lo que yo quiero escribir en un correo. Ya. Ok, mira, ¿qué estrategia usaba yo? Bueno, quizás no sé si te servirá, pero te voy a contar mi experiencia. Yo cuando estaba estudiando en la universidad me pasaba ese problema. No sabía cómo ordenar mi respuesta para llegar a la nota azul. Porque el profe me decía, llegáis al cuadrito porque tienes mucha información, pero no te cuesta. Yo tomaba una hojita aparte e intentaba armarme un diagrama, un esquema muy básico con la estructura que yo quería que siguiera esto. Primero armaba ese esquemita con lo que yo quería que tocara, en qué orden, en qué secuencia, y de ahí yo miraba y comenzaba a escribir. E iba siguiendo como ese orden, terminé esa idea, tarjada, siguiente idea, y comenzaba así. Y así fue mejorando la estrategia, porque es complejo. De hecho, escribir, uno lo tiene súper a veces mecanizado, automatizado, pero es una de las actividades más difíciles que existe, porque es, en el fondo, intentar traspasar una idea que tú tienes en tu mente a un papel. Y es verdad, hay cosas que uno nos suena súper coloquial, súper cliché, pero cosas que uno no puede expresar con palabras, o te cuestan muchísimo, ¿ya? Y esa puede ser una forma. Hacer un borrador en una hojita aparte, con las ideas que tú quieres tocar, observarlas y decir, ya, ¿de qué forma sería más lógico entenderlo? Porque tienes que pensar que cuando escribes algo tiene una intención que es el que otra persona lo entienda. No es que escribir por escribir. Por lo tanto, yo hago ese esquema, esa secuencia lógica y lo veo. Y digo, ¿tendrá sentido? Y el otro ejercicio, luego de que yo escribo todo, es leerlo y ver. ¿Se entiende? Y ser súper sincero, hacer ese autoexamen de ¿se entiende de verdad? ¿Otra persona lo va a entender? Si la respuesta es no, algo está mal y hay que revisar nuevamente qué hay que mejorar. Pero yo diría que esa es una estrategia. Probablemente hay muchas más, pero fue la que me enseñaron en la U, mis compañeros que también tuvieron ese problema y dijeron, mira, a esto y te puede ayudar. No sé si quizás te ayude, ¿ya? Puede ser, inténtalo. Si no te funciona hay que buscar otra estrategia, ¿ya? De hecho, recuerden también eso, chiquillos, no todas las personas quizás aprenden o tienen las mismas habilidades, ¿ya? Quizás hay gente que le resulta más fácil quizás expresarlo de otra forma, con un dibujo, con un esquema, con un diagrama, eso depende de cada persona, ¿ya? Bien, bueno, aquí tenemos ejemplos de cartas formales e informales, ¿ya? Una carta informal y una carta formal, ¿ya? La carta informal es para describirle a algún conocido, y ahí estamos nuevamente con el contexto de la confianza, ¿ya? Amigos, familiares. El lenguaje empleado es corriente, o sea, ahí están permitidos, por ejemplo, las abreviaciones. ¿Cachai? Po. ¿Será que se cayó? Profe, no se escucha nada y tampoco se ve nada. En mi internet todos están igual. Se le cayó la página, parece, porque hace rato que se escucha cortado. Ay, pensé que era yo. No, no
no tenés internet en la casa. Pero es rápido, así como para estar a la clase. Está más que yo. O con la cual no se tiene plan. O hechos, ¿ya? Además de poder realizar alguna solicitud o petición, ¿ya? Cuando se escribe una carta formal, chiquillos, es súper importante cuidar la redacción, la ortografía y la puntuación, ¿ya? Por eso generalmente ya los tildes, que lo más común que nos pasa es que sean los tildes que nos comemos en la... A veces estamos comiendo y lo ponemos muchas veces. Yo, también, porque a diferencia de la conversación que uno tiene con un amigo que te lo va a perdonar, ¿ya? Así que eso. ¿Estás conectado, Sam? Sí, estoy grabando, está grabando. ¿Alguna cosa que decir, estimado? ¿Más virtual? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien. Chiquillos, nos quedan 10 minutos más o menos, Nicolás, ¿cierto? ¿O 10 minutos? Ya. Chiquillos, en 10 minutos vamos a proponer esa actividad. Los que están en forma presencial lo hacen en su cuadernito. Los que están en forma virtual, perdón, también. Y ellos me van a hacer llegar la foto a mí. ¿Ya? Quiero que hagan esta actividad, que escriban 2 cartas bastante breves, ¿ya? Una dirigida a nuestro querido ministro de Salud, de extensión máxima 5 líneas, ¿ya? Cortito, o sea, 5 líneas de su cuaderno, chicos, ¿ya? Sí, repito con cuidado, ¿ya? Y la otra a su máximo ídolo, esa de 10 líneas. Ídolo puede ser quien sea, si tu ídolo fue Ricky Martin cuando chico o chica, Ricky Martin. ¿Ya? O Luis Miguel. Y si tu ídolo fue Arturo Vidal, Arturo Vidal. Quien sea. ¿Ya? Esa es la actividad. Si me puedes reenviar, te está diciendo. ¿Ya? No entendí, profesor. Ya. Ok. La actividad que se les propone es que escriban 2 cartas breves, o sea, ahí te dice la extensión en la pantalla. La primera carta dirigida al ministro de Salud de Chile en una extensión de 5 líneas, de cuerpo de carta, o sea, que el desarrollo de la carta sean 5 líneas, ¿ya? Y la otra a tu máximo ídolo. No me da lo mismo quién sea tu ídolo, ¿ya? Pero a tu ídolo, así como le colocas. Profe, ¿de qué se tiene que tratar la carta?
Para el libre. ministro de Salud, Les dejo el tema a su elección, no les voy a imponer ningún tema. Si le quieren reclamar por que no hay vacuna, le dan. Si le quieren reclamar porque la vacunación va lenta, le dan. Eso depende de cada uno de ustedes. Dígame. ¿Tiene que ser formal o informal?